Shalom para todos los hermanos, cualquier lugar de la tierra donde se encuentren, los dispersos entre las naciones. Un saludo muy cordial para todos de parte del Señor y participando aquí con ustedes en la gracia de Dios para compartir esta lectura que consiste en la Parashá Noaj, que está en Génesis 6:9 hasta el capítulo 11:32. Bien, leemos Génesis 6:9. Dice de esta manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. El varón justo, ahí no está la palabra era, dice varón justo, perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué significa lo justo, qué es justo, porque él era justo en esa generación. Entonces, una medida justa es una medida adecuada, es una medida para lo que ha sido diseñado algo, que cumpla los requisitos correspondientes a su diseño. ¿Ya? Podría ser un recipiente pequeño, lo podríamos llenar de agua y este recipiente sería justo cuando estuviera lleno a esa capacidad, ¿verdad? Ya menos de esa capacidad, entonces no es una medida justa. Ese recipiente está hecho precisamente para una cantidad determinada. Si el recipiente es más grande, la medida justa consiste en que el recipiente puede contener más cantidad de ingredientes, pero para que esté hasta que su parte superior, la parte llena. Eso sería una medida justa. Entonces, llenarlo con la cantidad, por lo menos, de agua correspondiente, ¿verdad? Asimismo, Adán fue organizado desde la creación en una proporción justa, para un diseño adecuado, para que cumpliera unos requisitos que iban de acuerdo a el diseño que se le había dado. Entonces él tenía una capacidad adecuada de respuesta para el proyecto para el cual fue encomendado por el Señor. Él podía responder a una exigencia. Entonces lo justo es una medida de acuerdo a una exigencia que se le esté dando. Entonces Noé fue justo. ¿Y por qué también? ¿Verdad? También ella algo que es completo, que está en una proporción más apretada. Eso es lo que podemos darnos cuenta, que también es lo apretado, la medida, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Una medida apretada, rebosante, y eso es una promesa que el Señor está dando ya anticipadamente. Pero hasta el momento a Adán se le exigió solamente fue que no comiera de un árbol, el árbol del bien y el mal. Sin embargo, él comió. Entonces, Adán no estaba diseñado sino para el bien, pero al ceder a esa tentación, él fue absorbido y ya esa falla produjo un daño, ¿verdad? Una distorsión en esa imagen que Dios había creado en él. Ya dejó de ser justo, de tener la medida adecuada que Dios le había encomendado. Entonces entró lo que se llama el pecado. Esa falla de él, esa distorsión, es lo que se llama pecado. Ya las cosas él no las iba a ver igual. Ya el diseño de Dios no estaba en consonancia con él. Y por lo tanto, él estaba fuera de esa gloria del Señor en ese momento. También, Noé, porque fue también en sus generaciones. Noé hizo algo
que no habían hecho los demás, algo más proporcional, pero ya de acuerdo a una medida que no correspondía a lo justo, sino que iba todavía, trascendía esa medida, la medida apretada y rebosante que el Señor había dicho. También, o perfecto, es porque él en esa generación, él hizo un arca. Un arca era algo extraño en ese momento, no tenía sentido, pero sin embargo, él la hizo porque Dios lo había mandado. Entonces, él pudo dar más de la exigencia que estaba para un Adán de esa época. Lo justo va avanzando, va adaptándose de acuerdo al avance que Dios iba dando a su proyecto, que es el modelo de construcción que él tenía. El modelo comenzó en una obra negra. Si lo que sabemos de construcción sabemos eso, una obra negra, cuando está todo ahí desierto, se comienza a construir una obra, ¿verdad? Luego viene una obra gris, cuando ya están las paredes, cuando está pañetado, y luego viene una obra blanca, una obra de embellecimiento, una obra que le va a dar la belleza a la construcción. Esa parte de la belleza Dios se la había propuesto para más adelante, pero hasta el momento, hasta Adán, solamente estuvo el periodo de organización, que es la obra negra, y la formación, que es la obra gris, cuando Adán fue colocado fue traído y fue colocado en el Edén. Entonces, para ser formado, y ahí fue donde él se deformó, se distorsionó, porque él participó con el árbol que estaba en ese momento, que tenía que vigilar de no hacer eso. Él tenía que vigilar, eso es lo que significa guardar los mandamientos, es vigilar, de que no se metiera nada extraño dentro de la justicia con que él había sido diseñado. Entonces eso ya se combinó, se volvió una mezcla. Y ese es el símbolo que tiene el bien y el mal. Entonces, Noé fue también para esa generación, estuvo por sobre la medida, pero esa medida no estaba diseñada para él, esa medida ya había sido realmente proporcionada, pero había un poder superior que es el poder de Dios. Entonces también perfecto es el que camina con Dios. Por eso dice ahí que con Dios caminó Noé. Y también lo dice de Enoc, con Dios caminó Enoc, y otros que no mencionará igualmente, ¿verdad? Entonces podemos ver algunos ejemplos en la Escritura sobre la justicia, lo que es lo justo. Hay muchos ejemplos en la Escritura, pero vámonos aquí a Mateo 19:20. Mateo 19:20, aquí en la Escritura, habla del joven rico, ¿verdad? El joven rico dice desde el versículo 16 que vino uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien debo hacer para entrar en la vida eterna? ¿Verdad? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas por lo bueno? Ninguno es bueno sino Dios. O sea, ten en cuenta que bueno y Dios es lo mismo. Entonces ya le está él enseñando ahí. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, tienes que comenzar por lo justo. Los justos son los mandamientos, para lo cual fuiste creado. Eso por ahí tienes que entrar, para entrar. Solamente le dijo, esa es la entrada. Entonces le dijo, pero ¿cuáles son los mandamientos? Eso, de tantos mandamientos que hay, ¿cuáles son? Y dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le citó los 6 últimos que están ahí en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10, ahí dice los 10 juramentos que son los mitzvot, pero ahí dice dabar, la palabra dabar, los 10 dabar, las 10 promesas. Entonces esos mandamientos encierran lo que es la promesa, porque no simplemente se referían a un compromiso de mandar a alguien a hacer algo, sino que estaba incluido ahí una promesa de que él no iba a hacer ningún esfuerzo por hacerlo, que eso iba a venir de arriba.
que iba a venir del poder de Dios, iba a venir de la perfección, iba a ser perfeccionado, ¿verdad? Entonces ya no es que no matará, sino no estaremos matando. Entonces, y ahí va a haber un testimonio, no estaremos adulterando, no estaremos hurtando, ya se debería leer de esa manera. Entonces, pero el joven rico le dijo, insistiendo, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Jesús le dijo, bueno, ahora si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Él, lógicamente, dijo que no. No, porque él oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces esa es la diferencia entre un justo y un tamín. Él llegó a mostrar justicia porque él dice que él guardaba mandamientos, vamos a creerle, que llegó hasta allá de estar dentro de lo justo, desde pequeño. Lógicamente ellos, los judíos, les llaman desde pequeño las escrituras y pudo haber hecho muchas obras muy buenas. Pero eso era lo justo, lo que está dentro de su proporción, de diseño. Ahora, eso de entregar algo, así en esa manera que el Señor se lo pide, despójate de todo, estás dispuesto a todo, eso no lo hizo. O sea, él está demostrando que no caminó con Dios, como lo hizo Noé. No le mandaron a hacer un arca, que eso no lo hace cualquiera, porque era una inmensa arca y una cantidad de animales que metió. Entonces a este se le pide algo que él tenía que despojarse y dijo que no lo iba a hacer. Entonces prefirió su camino. Y en ese momento nos podemos dar cuenta que el joven no fue perfecto, no demostró la perfección. Aquí tenemos otro ejemplo que es el de la viuda, en Mateo 19, 21. Ese fue el que leímos. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Dice que la viuda, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y vino, entonces llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía de su sustento. La viuda lo que echó fueron 2 moneditas, pero esas 2 moneditas era todo su sustento, lo que le habían dado, porque la viuda estaba amparada por el mandamiento de las ayudas que le daban a la viuda, la del diezmo. Entonces eso lo cobijaba a ella y ella fue por su sustento de ese día, que eran 2 moneditas. Entonces esa monedita ella al salir vio ahí el arca de la ofrenda y la depositó ahí. Pero también muchos ricos echaron mucho dinero, no eran 2 moneditas, era mucho dinero, pero el Señor le dio, esa viuda echó más que todos ellos. Entonces, en ese momento ella echó todo lo que tenía, todo lo que ella podía, porque era para comer, el sustento, y la pobreza de ella no era la excusa para hacerlo, y lo hizo. O sea, fue un ejemplo que el Señor pone ahí en comparación con los ricos que echaron mucho dinero. Pero miren que ahí se ve una diferencia, porque los ricos estaban practicando una justicia, ¿verdad? Una justicia, pero el Señor le dijo que la viuda había echado más que todos ellos juntos, había echado la viuda, porque eso que hizo ella estaba por sobre la medida de lo justo, lo que ella hubiera pensado que mejor era llevárselo para la casa para suplir sus necesidades. Entonces, son ejemplos. No es que todas las viudas hacían eso, sino que hubo un momento ocasional en que se demostró lo que es una viuda que en este momento es tamín, la palabra tamín es perfecta. Eso es lo que el Señor quiere diferenciar de la perfección. Bien, pero seguimos y entramos en las Escrituras, en la Parashá, y llegamos al mismo capítulo, pero el capítulo ahora 7. Entonces ya aquí comienza a hablar del diluvio. Entonces el diluvio
en sí nos recuerda lo que es el Reshit, lo que el Señor hizo en el Reshit, o sea, hizo un modelo, por eso Reshit se llama fundamento, un modelo en el cual todo iba a estar en consonancia con ello. Cualquier cosa que no esté en consonancia, entonces eso es una distorsión. Eso se llama pecado, se llama estar fuera del Reshit o fuera de la ley con la que fue creada todas las cosas, ¿verdad? La figura del diluvio, entonces la vemos a través del periodo de la formación de la primera generación. La tierra está dividida en 2 generaciones, pero el diluvio marcó una pauta entre los que fueron antes del diluvio y los que fueron después del diluvio. Entonces esa primera generación pereció, entonces la tierra los absorbió. Por eso es que vemos que el diluvio, en comparación como un embrión dentro de un útero, se forma, luego se va convirtiendo en feto y luego al salir sale un bebé, o sea, un Adán. Pero si este proceso de gestación se llega a detener por alguna anomalía, por una distorsión y sufre una interrupción, entonces el bebé no sale porque muere, ¿cierto? Ya está muerto el bebé. Entonces, así fue la causa de la interrupción del proceso de formación que tenía la humanidad. La causa que lo interrumpió fue el pecado, la distorsión. El modelo que Dios diseñó al Adán comer el fruto del bien y el mal, se formó una mezcla, una enfermedad, y eso ya era un cáncer que estaba ahí. Entonces, con el pecado, la humanidad murió dentro de la matriz, ¿verdad? De esa misma manera, la humanidad en el diluvio fue sepultada dentro de una gran matriz que abrió su boca como una gran sepultura para recibir a la humanidad, ¿verdad? Pero vemos que Noé halló gracia, porque él no cayó dentro de esa sepultura que era el símbolo del diluvio, sino que fue libertado por un arca y está en consonancia con lo que nosotros conocemos como lo que le llaman arrebatamiento, ¿verdad? Que es la transportación de un lugar a otro. Noé fue pospuesto de un lugar a otro. Entonces él fue llevado de un lugar de muerte a un lugar de vida, como fue Noé, para no ver muerte. Fue traspuesto de un lugar a otro. Entonces vemos el mismo principio, porque todas las cosas que están en la creación glorifican el nombre del Señor, y ahí están escritas todo. Estos principios nos muestran realmente todas las cosas con las que Dios creó el mundo. Entonces, no solamente porque leamos, entendemos la Escritura, porque la Escritura antes no estaba, sino que la misma naturaleza, la misma creación es la palabra de Dios. Entonces, no es una escritura, no es un libro, es todo lo que nos encierra a nosotros. Por eso dice que el Señor encerró todo bajo vanidad, porque vanidad es lo mismo que inutilidad, porque se dañó, y todo lo que está dañado es inútil, como un vehículo. Un vehículo sale de una fábrica, lo diseñan para que anden 4 llantas y con un combustible adecuado, pero cuando le echan el combustible y la llanta comienzan a fallar y no anda bien, a pesar de que estaba recién hecho, entonces tiene un daño. Entonces hay un óxido por dentro que lo corrompió, y ese modelo en los fabricantes vienen y lo desechan porque no sirvió para nada. Así es el mismo concepto que podemos tener aquí. El Adán se dañó, el Adán se hizo inútil, solamente que Dios tuvo misericordia para que no se acabara su plan, porque ya todo estaba dentro del diseño del Reshit, que se iba a ir en avance hasta el final. En el tiempo de la viuda, en el tiempo de lo justo no era lo mismo que en el tiempo de Adán, porque a Adán solamente se le exigió no comer de un árbol, pero ya del tiempo de la viuda, del tiempo de los fariseos, ya ellos tenían más, para ser justos ya el recipiente tenía un más contenido, pero el diseño estaba soportando eso, estaba soportado para eso. Entonces Noé también estaba en las mismas condiciones. En el tiempo de él ya había un avance, porque es que la palabra es un caminar. A medida que va avanzando, la persona tiene que estar en condiciones de mostrar que está creciendo, que está en un crecimiento, ¿verdad?
Y también se muestra como una edificación en la cual se van poniendo ladrillo, hasta que el edificio sea terminado. Entonces ese es el caminar de Dios. Entonces, de esa matriz de las entrañas, de las aguas, surgió todo. De allí de las aguas que se agitaban cuando el Espíritu de Dios, cuando el Ruaj de Dios se movía sobre la faz de la tierra, surgió Adán. Y acuérdense que la tierra fue como un parto, porque la tierra salió del agua. En la matriz de la mujer hay agua, cuando el bebé está ahí está rodeado de agua para nacer. Entonces nosotros nacemos dentro de una sepultura, por eso es que la matriz es comparada con una sepultura. Yo dice que cuando se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Dios entonces vino y separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Entonces, esa sepultura está clamando por todo lo que le pertenece. Entonces, polvo eres y al polvo volverás. Eso lo dijo la Escritura. ¿De dónde somos? Del polvo. ¿De dónde saliste? De la matriz, que es la sepultura, que representa el diluvio. El diluvio es una gran fuente de agua y es lo que está... mire, que allá en forma grande el diluvio, en una forma del útero, en una forma pequeña, él contiene el mismo principio. Entonces, por eso... del concepto de las aguas surgen muchas cosas, las aguas de abajo, lógicamente, que estamos hablando, porque estamos hablando de la tierra, del estrado de los pies de Dios, y es una pantalla mediana, porque la pantalla grande fue el universo que habíamos mostrado que está sobre nuestras cabezas, y la pantalla mediana es la tierra, porque hay una pantalla chica también, que es el mismo Adán, pero de eso también vamos a hablar más adelante, la próxima parashá. Entonces leemos el Salmo 139, 13 y nos muestra cuando habla de personas, ¿verdad? Cuando dice, porque tú me formaste de mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, en el vientre de la madre es que sale todo, o sea, de la vientre de la madre no hay nada, sino cuando comienza a crecer, nadie sabe cómo crece eso ahí hay una agitación y de ahí sale un bebé, después de haber pasado, tener los huesos, tener los tejidos, es una agitación y es lo mismo que las aguas del diluvio, se movían sobre la faz de la tierra y cuando en la creación, esa misma agitación, ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose. Entonces el Salmo 71:6 dice otro concepto sobre lo que es la formación del ser humano dentro del vientre. En ti te he sustentado desde el vientre, desde las entrañas de tu madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será para siempre mi alabanza. Es un cantar de la persona que sale a la vida, ¿verdad? Después de haber salido de ahí, que salió desde el vientre de la madre, de las entrañas, porque eso es lo que estamos hablando del diluvio, las entrañas. Entonces, tú me has sustentado, el Señor lo ha afirmado, o sea, cada cosa dio en su lugar porque está en formación y lo formó el Señor. Entonces también podemos ver que el mismo principio se aplica a lo que es una nación, la nación de Israel como nace. Dice Isaías 46:3, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Del mar rojo, del mar, del agua. Tuvo que pasar por el agua, que también es un símbolo de lo que es el bautismo. Es que el bautismo es símbolo de la inmersión. No se llama bautismo, se llama inmersión. Inmersión en el agua. Todo está inmerso en el agua. De ahí fue que el Señor sacó la vida de la nada. Por eso es que polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le vas a reclamar a Dios? No, que Dios no es bueno y no quiere salvarme porque Él no quiere. No, si todo el universo y la tierra es un testimonio de la palabra de Dios. No necesitas comprarte una Biblia. Solamente con mirar eso ya en la mente debe enseguida formarse un entendimiento sobre estas cosas, ¿verdad? Pero si no, que quieres ocultarlo y no quieres. Entonces, miren cómo dice también
Isaías 49:5, ¿sí? Ahora pues dice Hashem, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Ahí está hablando del Mesías, cuando es formado desde el vientre, o sea, desde las entrañas, primero de las entrañas de una mujer que lo pare, o sea, de ahí parió Dios a toda la humanidad del vientre de la tierra. Y aquí está un vientre de forma pequeña que está mostrando que de ahí donde el útero no hay nada, el desierto, de ahí salió una vida, fue creciendo ahí mismo y ahí salió eso, o sea, es algo portentoso. Entonces eso solamente lo hace el Señor. Si no interrumpimos ese proceso, ¿verdad? Eclesiastés hace una advertencia. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la palabra de Dios, el cual hace todas las cosas. O sea, ignorar estas cosas del nacimiento en un vientre, que nosotros no vemos lo que está ahí, pero ignorar eso, de que vemos la vida, cómo salió esa vida, imagínense, eso es ignorar la obra de Dios. Está hablando no del vientre solamente, sino de la obra, de toda la obra. Eso entonces sería ahí una forma de enseñarnos sabiduría, ¿verdad? Entonces vemos también en Jonás, que los escribas en Mateo 12:38, que algunos escribas de los fariseos le dijeron, maestro, deseamos ver una señal. Y ya anticipadamente que ellos le hicieran esa pregunta, dice Jonás 1:17, que es el libro que habla de esto. Dice, pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Qué vuelo 3 días y 3 noches? No fueron menos, no fue de viernes a domingo, ahí no hay 3 días y 3 noches. Eso hay que mirarlo en la escritura. Eso fueron 3 días y 3 noches. Él murió fue un miércoles en la tarde. Porque si podemos revisar la escritura y nos damos cuenta, y resucitó un Shabbat antes del atardecer para que se cumplieran las 72 horas. Y eso más adelante se puede explicar, pero ahora no es el tema. Entonces, el Señor estuvo en las entrañas de la tierra para ser parido. De ahí es donde viene la palabra hijo de hombre, porque un hijo de hombre, la palabra Adam significa terreno, tierra, ¿verdad? Y algo bien, digamos, didáctico, ¿verdad? Que Él es el hijo del hombre, Él es el hijo que salió del vientre de la tierra, salió de las entrañas de la tierra para poder estar con nosotros. Mire todo el proceso que el Señor hizo. Por eso dice que se disminuyó, porque Él ya volverse como nosotros es una gran humillación para Él, y Él lo hizo, pero no se quedó ahí, aún así se hizo todavía más pequeño, siervo, no solamente se hizo como nosotros, sino que llegó a ser siervo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que le dejo. Ustedes verán si la entienden o no la entienden. Ustedes son los lectores, los que leen la Escritura, y están hablando del Reshí, de Génesis, todos los Shabbat en la sinagoga y en el templo, donde se tenía que leer de acuerdo iba evolucionando el caminar del Señor, donde iba ajustándose la medida venía ajustándose hasta que estuviera apretada, rebosante, como había prometido el Señor. Entonces, vimos que Él le dice en Mateo 12:41, los hombres de Nínive sí entendieron, porque vieron a Jonás, dice, se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál es la generación? La después del diluvio, que es lo que está hablando el Señor, porque la generación aquella fue la que fue terminada en el diluvio. Entonces esta generación es la que el Señor se está refiriendo, ¿verdad? Los hombres de Nínive, Mateo 12:41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Miren, fíjense ustedes, la señal está delante de ustedes.
Ya no tienen que ir a leer el libro de Jonás solamente, porque yo voy a estar ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea que Jonás estuvo en la sepultura porque estaba rodeado de agua, y el agua es el símbolo de la sepultura, ¿verdad? Más adelante sabemos que el bautismo corresponde a eso. La persona que huye, como dice Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El que huye del bautismo, que nosotros tenemos que hacer aquí, que es una señal, está prácticamente en distorsionamiento con la palabra del Señor, porque en ese momento la persona está confesando que fue parido nuevamente, o sea, salió de las entrañas del agua, de la tierra, por eso se mete y se sumerge en el agua, y de ahí sale, es levantado. Entonces, así como fue levantado el Señor, después que de los 3 días y 3 noches fue levantado, ahí se está destacando que salió para vida de las entrañas de la tierra. Entonces, todas las cosas que salieron de la tierra fueron paridos por la tierra, pero no llegaron a la medida apretada, porque ni a lo justo llegaron, porque cada día la medida se fue distorsionando. Entonces, por eso una persona que lee la Escritura hoy en día la lee distorsionada, si no tiene el poder de Dios. Y es una advertencia que le dice al Señor, ¿verdad? Donde dice que la ley produce ira. Ahí, la ira es eso, la ira es sinónimo de distorsión, ¿verdad? La ley produce distorsión. ¿Por qué? Porque como ya no está en la medida, ya está dañado, el leer la Escritura sin el poder de Dios es distorsionarla. No hay forma científica de que una persona pueda descifrar jeroglíficos como quieren hacer en otras partes y sacar conceptos de la Escritura. No se puede. El diluvio también nos enseña entonces la división de las 2 generaciones. Y hay muchos textos en la Escritura que nos muestran, ¿verdad? Por lo menos Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Lógicamente que los fariseos iban al bautismo no a bautizarse, venían era a chismosear, ¿verdad? A criticar. Pero Juan el Bautista, que los conocía, le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? La ira, ¿quién nos enseñó a huir del caos que viene? ¿Quién nos ha enseñado a huir del caos que viene? Eso es muy complicado para que ellos lo entendieran. Entonces podemos darnos cuenta que en ese texto habla de la generación. Lucas 7:30 lo dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y ahí lo dice que ellos rechazaban eso. Eso le daba risa. ¿Por qué? Porque no entendían que debían nacer de nuevo. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo quedó loco. ¿Qué me estará tratando de decir? Pero el Señor le estaba hablando de esto. Tú naciste, del vientre, naciste de un vientre rodeado de agua. Esa es la medida con que fue creado toda la humanidad, hasta que llegara a ser embellecida, a ser proporcional a la medida del Señor, que era la perfeccionamiento, o sea, llegar a ser tamín. Entonces, por eso él le contesta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Meterme otra vez en la barriga? Eso es imposible. Sí, para el hombre todo es imposible, pero para Dios no. Es que eso es lo que hace el Señor, te mete otra vez, ¿verdad?, en lo profundo, en la muerte, y te saca. Ese es el símbolo del bautismo. Cuando te metes en el agua, por eso tienes que ser rodeado de agua. No es echarte pringuito ni nada de eso, es ser rodeado de agua y salir para vida. Sales de la sepultura, eres parido de nuevo, eres una nueva criatura, eres un nuevo bebé. Y de ahí en adelante vas otra vez en el proceso, pero ya no vas a ser como antes, porque antes estabas distorsionado. Pero ahora, como el reparador ya pegó los cablecitos que eran,
ya no puedes responder igual. Ahora, o sea que si respondes igual es porque todavía perteneces a esa generación, a la generación adúltera y perversa anterior, y se transmitió como herencia a la generación adúltera y perversa nueva, la después del diluvio. Esa es la generación. En Lucas 1:50 habla de las dos generaciones. Y su misericordia es de generación en generación. Dos generaciones, a los que le temen. Pero primero, Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, la que lo recibió a él, la de después del diluvio, somos nosotros. Y estamos metidos ahí, pero hace 2000 años seguía siendo esta generación. Lucas 17:26, como buenos días de Noé, así serán los días en los días del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Adán, es el que salió de las entrañas de la tierra, que vino a este mundo, porque al salir del útero, enseguida, automáticamente, él está involucrado en haber salido de allá de donde fue creado todas las cosas, porque toda la humanidad salió del vientre de la tierra, del gran útero, rodeado de agua, que era el caos que había en ese momento, un gran caos que había tinieblas. Después Dios quitó las tinieblas y salió el caos, o sea que a la larga todo viene de las tinieblas, todo salió de las tinieblas, y de ahí el Señor es que vino a traer la luz. El texto que está en 2 de Pedro 3:5, podemos buscarlo. Pedro 3:5, 2 de Pedro 3:5. Entonces, dice de esta manera: estos ignoran voluntariamente, porque es una pregunta que le hacen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas siguen igual, o sea, no han ido avanzando. O sea, el Señor habló que íbamos a llegar a un lado, pero vemos todo igual. Entonces aquí dice que estos ignoran voluntariamente, pero ahí lo que dice es, porque ocultar esto ellos quieren, más directamente del griego. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Bueno, más todavía exactamente lo que dice ahí es que, porque ocultar esto ellos quieren, que los cielos desde antiguo existían, y la tierra por agua y para agua están establecidos. Aquí dice que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios, también la tierra que proviene del agua. Entonces no da mucho la tierra que proviene del agua. Bueno, sí, la tierra proviene del agua, pero más exactamente aquí dice es por agua y para agua. Y dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Sí. Fue hecho, y la tierra por agua y para agua están establecidos. Por agua y para agua están establecidos, están afirmados. Ahí está lo que es la fidelidad. Están en la fidelidad, están establecidos. Ahí eso está marcado. Ya no puedes ponerle estachones ni nada. Porque dice por la palabra de Dios. Están establecidos por la palabra de Dios. ¿Qué nos recuerda esto? Hombre, cuando nos vamos a Romanos capítulo 1 y vemos que Pedro sí entendía eso, Pablo sí entendía esto, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí no quitamos a nadie, porque todos estamos creados de ahí, del vientre ese, del útero, de la matriz esa, salimos todos. Entonces todos estamos iguales, sea griego, sea judío, nadie es más que otro. Entonces versículo 17, porque en el Evangelio, claro, ¿qué es el Evangelio? Es la revelación, ¿verdad? Entonces en el Evangelio es que podemos comprender esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí dice por fe y para fe. Ahí podemos hacer unos cambios, pero por fe a fe, da lo mismo, ¿verdad? Por fe y para fe, o sea, si esto fue establecido, las aguas fueron por la palabra de Dios, fue establecido eso en estas condiciones de agua para agua,
Y esa es la fidelidad, para fidelidad, o sea, para llevarnos, por la misma fidelidad, para llevarnos a la vida, o sea, que todo es fidelidad, nada se sale de la fidelidad, no que lo antes era el Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, no, todo es dentro de la fidelidad. Entonces, eso es lo que sucede, que por el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si no entendemos las cosas, es porque no hemos tenido la revelación de las cosas. Así que alegrémonos si estamos entendiendo, alegrémonos y le encontramos sentido a cada cosa y no hacemos como los fariseos, ¿verdad? Que ellos no iban a bautizarse porque huían a la palabra de Dios. No, yo voy a esperar mi tiempo, el tiempo para bautizarme, ¿no? Que no has entendido nada, que tienes que meterte ahí para que salgas a vida, o sea, para que confieses que tú viniste de la muerte, de allá, de lo profundo, del diluvio, de la profundidad del diluvio, porque la palabra diluvio significa precisamente el caos, ¿verdad? Porque 2 de Pedro 3:6 sigue diciendo, mediante el cual el mundo de entonces pereció, ahí dice inundado en agua, ¿verdad? Pereció en un cataclismo, ¿verdad? El cataclismo son dos palabras, katá es el prefijo que tiene la palabra, sinestosa en el griego, tiene un prefijo que es sin, o sea, ahí está, con agua, pereció inundado de agua, es una inundación, pero más que todo es una agitación de las aguas, agitación, como estamos hablando, estaba el mundo, que el Espíritu de Dios se movía en una agitación, y el bebé está dentro del útero de la madre, rodeado de agua, está en una agitación porque está formándose un ser. Entonces vemos el mismo principio. Entonces el mundo pereció en un cataclismo. Eso es la sepultura, eso es lo que significa la sepultura. De ahí, de la sepultura, reclama con la boca abierta todo lo que salió de ahí. Y si eres polvo, al polvo volverás, lógicamente, pero como Noé, que estuvo sobre el arca, así el Señor nos puede levantar a nosotros, porque lo que está allá en la sepultura puede quedarse allá y el Señor puede llevar, como llevó a Noé en un arrebatamiento, ¿verdad? Lo traspuso del lugar de muerte por medio del arca y lo llevó caminando, navegando hasta un lugar donde había vida. Y eso es un simbolismo de lo que también nos corresponde a nosotros. Es un simbolismo de lo que nos corresponde a nosotros. También vemos aquí cómo surge una ley porque al distorsionarse, al comer del fruto prohibido, el Adán se contaminó de una distorsión, ¿ya? Porque el árbol y el mal es eso, es una mezcla. Entonces él quedó con una enfermedad donde él mezclaba todas las cosas, y para leer la escritura entonces tenía que necesitar unos lentes que ya no eran los de él, ya tenía que buscar era uno que vinieran de arriba, que pudiera leer las cosas correctamente. Necesitaba el poder de Dios. Entonces aquí vemos que comienza a surgir una ley, comienza a surgir un nuevo matrimonio, porque ya el diluvio, el vientre de la matriz, comienza a reclamar lo suyo. Entonces ya él está sujetado a esa condición, está sujetado. Tú tienes que venir aquí, tienes que volverte polvo porque ya eres mío, ya estás casado conmigo. Ahí está un matrimonio que surgió ahí. Y como en el Reshit, el matrimonio es una condición donde se une el uno con el otro y se vuelve una sola carne, el Adán se volvió una sola carne con esa situación de la muerte. Ya quedó sujetado a la muerte y quedó casado. No puede, según el Reshit, que establece lo que es el matrimonio, no puede casarse nuevamente porque el adúltero no está contenido en la escritura.
Pero primero tendría que morir el esposo, o sea, morir el pecado, para poder casarse con el Señor Yeshua, el nuevo matrimonio. Y él no estaba en esas condiciones porque estaba casado. Y el casado no puede casarse nuevamente, porque el Señor entonces se volvería adúltero también, porque tendría que casarse con una mujer ya en otro casamiento, a menos que el poder de Dios la volviera virgen otra vez, la volviera a la condición original, la volviera a la condición del reshit, ¿verdad? Entonces, ahí surge la idea de lo que conocemos como un pacto pero extraño, ¿verdad? Un matrimonio extraño, un pacto extraño, donde el Adán, al leer la escritura, lo que hace es distorsionarla. Él ya no está ni siquiera en lo justo, porque ya ha perdido mucho, ya está haciendo metástasis, ya ha hecho metástasis el pecado, ya la distorsión. Entonces ya por todos lados saca unas conclusiones y comienza a interpretar la escritura, y ustedes se dan cuenta que cada quien tiene una propia interpretación, pero es mejor estar pegado a la escritura y hablar conforme a ella. Y ella dirá las cosas si son o no son. Entonces ese matrimonio extraño no está contemplado como embellecimiento en la construcción que Dios está haciendo. Y esa situación de ese matrimonio tenía que ser consumado, o sea, quitado. Quítalo primero para establecer esto último, como dice la Escritura. Y para eso, para que hubiera entonces ese matrimonio con el Señor Yeshua ya y casarse, entonces estaríamos en consonancia con el reshit, ¿verdad? Por eso es que decimos que en Romanos dice que la ley produce ira, o sea, produce agitamiento. Vuelves al mismo sitio donde te parió la tierra, ¿verdad? Te parió las profundidades, la tierra salió del agua, por eso hemos salido desde las profundidades del diluvio que tuvo al comienzo. Y en esa sumersión en esa inmersión quedó todo el mundo antiguo. Eso fue lo que leímos ahorita en Pedro. Entonces, por eso el Señor le hace una pregunta y le dicen que por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Fíjese usted, una pregunta que está fuera del reshit, que eso era pena hasta hacer esa pregunta al Señor, pero a ellos se les ocurrió eso como para ponérsela difícil. Él no va a responder eso. Y él le dijo simplemente que por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas desde el principio, o sea, desde el reshit, desde el fundamento, eso no aparece en ninguna parte, eso no está ni por ahí contemplado. O sea, ¿dónde sacarán ustedes eso? Eso lo sacaron de la distorsión. Fíjense ustedes cómo se distorsiona la escritura. Es que Moisés nos permitió, yo no sé dónde habrán sacado eso de Moisés. Y por eso la distorsión produce ira, o sea, produce distorsión. La ley produce distorsión, pero con los ojos de la justicia humana, la que ya se mezcló allá en el Edén, el árbol del mal, del bien y el mal. O sea, ya ese ingrediente extraño para quitar ese cáncer y esa metástasis que ha hecho tenía que ser extirpado y quitado definitivamente de ahí. Entonces eso lo podemos ver en Romanos 7. Romanos 7 dice sencillamente que hay una alegoría ahí sobre el matrimonio, una analogía, una alegoría, ¿verdad? Entonces dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál ley? La Torá. La Torá, el fundamento, todo lo que está, la palabra que está escrita y la palabra que está en el firmamento y en la tierra, todo esto que estamos leyendo.
Entonces hablo con estos que conocen la ley, con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. ¿Cuál ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley a que estén sujetadas las personas, o el Adán. Y el Adán no estaba sujetado a la justicia de Dios, o sea, a lo justo, a lo completo, ¿verdad? A lo neto, no estaba ahí porque iba hacia atrás, iba perdiendo cada vez más terreno. Entonces, ellos no estaban sujetos a la ley de Dios, que es la escritura que nosotros leemos con ojos ya con el poder de Dios, porque es la única manera de poderlo leer bien. Ellos estaban leyéndola con la ley de la distorsión, la ley que entró, la ley extraña, el matrimonio extraño, la función que estaba haciendo en ellos que lo tenía sujetada. Esa es la ley de la que está hablando, esa es la ley que tenían ellos. Ellos estaban casados con el pecado y con la muerte. Y ya no podía casarse con el Señor porque el Señor no iba a ser adúltero casarse con una mujer, aunque la amaba, estaba adúltera. Y tenía que primero volverla al principio, a que fuera virgen, nuevamente. O sea, tenía que limpiarla y quitarle toda esa inmundicia y toda esa impureza. Por eso dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, ¿viste? La escritura dice que tiene que estar sujeta al marido, pero esta sí es la ley, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, ¿cuál es el marido? El pecado. Ella está casada con el pecado, tiene la ley del pecado y no puede casarse nuevamente porque el Señor no va a ser adúltero, y si ella lo hace, todavía es más adúltera que lo que puede haber sido, porque está toda manchada y combinada. Entonces, versículo 3, estamos leyendo capítulo 7 de Romanos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque la Escritura dice que se puede casar con lo que quiere, con el que quiera, porque la ley contempla que la unidad entre un hombre y una mujer, los dos se hacen una sola carne. Entonces, ya no son dos carnes, sino una sola. Y por tanto dará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Su padre y su madre son las religiones, la distorsión que ha adquirido, y tiene que separarse para que pueda venir a un solo marido y pudiera, no necesariamente que te vayas de la casa y dejas a tu papá y tu mamá, porque realmente no es esa la función de la Escritura, sino que está transmitiendo la idea del reshit con el que fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, luego que ya ese marido muera, tiene que morir, porque si estás casado con él y tienes que morir de alguna manera, entonces la única manera es el poder de Dios. Entonces, vemos aquí también en Génesis 9:13, otra circunstancia. Génesis, estamos en otro libro acá. Génesis 9:13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mire, hay un pacto que el Señor había puesto y había dejado una señal que es el arco. Esta es la señal del pacto de Dios. O sea que solamente hay un pacto que es de Dios. El otro pacto, por eso muchas veces se habla de los dos pactos, pero es que es una alegoría, porque el pacto es uno solo. ¿Cuál es el pacto de Dios? Dios lo mostró con una señal. Aquí en el momento en que Noé está surgiendo a la vida mediante el arca, donde él ha sido levantado, así como dice el Señor, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es igual, así como el Señor levantó a Moisés en el agua, así es necesario que el Señor sea levantado. Igualmente cuando vemos
el arco, ¿verdad? Así como está levantado ese arco ahí, así es necesario que el Señor se ha levantado. Ese es lo que transmite la Escritura. O sea que la única manera de que el Señor mostrara su gloria y llegara a su gloria era en ese momento. Y ahí estaba viéndose lo que era la gloria de Dios en ese arco. Eso lo podemos ver en Ezequiel 1:28, ¿verdad? Ezequiel 1:28. Este profeta vio visiones bastante impresionantes. Bastante páginas Ezequiel. Dice, como aparece el arco iris, que está ahí, solamente dice arco, pero uno supone que es el arco iris. Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, oí la voz de uno que hablaba. ¿Viste cómo Ezequiel ve la señal del arco? Y él se impresionó inmediatamente porque ese arco significaba la gloria de Dios, o sea, las nubes. Cuando él dice, es aquí vienen las nubes. Es que no es que estemos viendo ahí el poco de cosas blancas que vemos arriba de la cabeza, los gases que están ahí, sino eso te está enseñando es una conciencia, pero las nubes son la gloria de Dios, porque las nubes nos dan sombra a nosotros. Entonces la gloria de Dios fue reflejada ahí en ese principio de las alturas, viene de las nubes, viene de arriba. Entonces cuando habla de las nubes, estamos hablando de la gloria de Dios, que él dice, así como lo vieron ustedes subir, así vendrán las nubes, en el libro de Hechos. Bueno, eso es lo que vio Ezequiel. También dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Primera de Tesalonicenses. Dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Fíjense, lo mismo que le pasó a Noé, seremos arrebatados, o sea, de un lugar a otro, traspuestos, juntamente con ellos en las nubes. Primero van a resucitar los muertos, y luego los que estemos vivos seremos transformados. Y así recibiremos al Señor en su gloria. Ahí dice en las nubes, pero está hablando de su gloria. Vamos a recibir al Señor en su gloria, y en su gloria vamos a estar con el Señor para siempre. Para siempre. No es que vamos a estar flotando en el aire, sino que ellos, ese es el lenguaje del hebreo, porque ellos estaban entendiendo la Escritura conforme Dios se la fue revelando y se la fue plasmando con toda esta cantidad de símbolos que la misma naturaleza les muestra. O sea, que el firmamento muestra la gloria de Dios. Entonces, no es que porque tengas una escritura en hebreo, en griego, en idioma, la mejor transliteración, no es eso, porque ya la escritura está plasmada en el mismo cielo y en la misma tierra, ¿verdad? Los cielos y la tierra muestran su gloria. Entonces, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí sale también en el diluvio lo que es el fundamento del bautismo, ¿verdad? Porque, como vimos ahorita, ellos salen de las aguas. Esta nación pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Pasaron por el Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió, como se abre la matriz, y de ahí salió el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el milagro que fue que el Señor fue el que los hizo pasar por ahí. ¿Cómo sale un milagro de un vientre de una madre? Sale un bebé, nadie sabe cómo sale, es Dios, es el poder de Dios que hace esas cosas. Pero además de eso está prometiendo no solamente que salga uno del vientre, sino que incluso sea parido de arriba, sea una nueva criatura. O sea, sea parido pero de las aguas, porque hay aguas abajo y las aguas de arriba, lo que hablamos en la parábola pasada, que seamos paridos pero de las aguas de arriba, ¿verdad?
las aguas que son un manantial de vida eterna. Por eso el Señor fue uno de los primeros que se bautizó cuando llegó, le dijo a Juan que lo bautizara, y Juan se impresionó y dijo, no, yo no puedo bautizarte a ti, ¿cómo va a ser eso? Yo soy profeta y sé todo lo que esto encierra. Es necesario que cumplamos toda justicia, le dice el Señor, porque esa justicia de lo completo, de lo que ya está en lo correspondiente, tengo que cumplirla también, porque yo vengo parido de las profundidades, así que no hay ningún problema de que haya sido parido de las profundidades. Igual que ustedes, para poder participar de lo mismo que están participando ustedes, de carne y sangre. Pero yo no vine con pecado. Yo vengo parido del Adán, pero no vengo parido ni de espermatozoide, ni de óvulo. Esas dos cosas no están en mí, porque no tengo herencia de pecado, porque en la misma escritura dice que el Espíritu Santo fue el que me engendró. O sea, no tengo nada que ver con nada humano aquí, por lo tanto, Él no fue humano. No fue 100% humano ni nada de eso. Simplemente Él fue en carne, pero ya eso es un tejido que el mismo Señor fue el que hizo. Ya eso no pertenece a nada de lo que tiene que ver con esta tierra. Por eso dice Mateo 3:4 que Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Entonces Mateo 3:15 dice que respondió Jesús, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y acuérdense que cuando el Señor sacó a Israel también fueron bautizados, como dice 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? O sea, las aguas de abajo y con la promesa de las aguas de arriba. Entonces no quedó ninguna excusa. Entonces el bautismo o la inmersión más propiamente, porque hay que ser inmerso en agua, es una señal del acercamiento del reino de Dios, porque cuando viene el Señor lo primero que dice es eso, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea que en esta generación nosotros hemos visto mejores cosas, mejores promesas que los antediluvianos. Y la hemos tenido más difícil porque hay más dificultades, hay más corrupción, hay más de todo, pero también tenemos un consolador y eso compensa mucho más que los anteriores. Así. Entonces, el bautismo es una señal al acercamiento de Dios, es una señal de arrepentimiento. Arrepiéntase y conviértase al Evangelio, o sea, conviértase a la revelación, no a la letra, ¿verdad? Porque dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida, o sea, no es que no leas la Escritura porque te mueres, sino que la letra, o sea, la literalidad, porque la estás leyendo con la justicia que ya está distorsionada, con la que estás casado o te habías casado, si no has salido de ahí, claro está. Entonces ahora estás leyendo con unos ojos que no son. Pero ahora con el poder del Señor, con el Ruach, ya esos ojos no tienes excusa, ya esos ojos no pueden estar ahí, ¿verdad? Entonces no tienes por qué sumergirse en aguas extrañas, ¿verdad? Dice Juan 5:3 que había una multitud de enfermos que se estaban ciegos, cojos y paralíticos. Fíjense ustedes, todo eso. Esperaban un movimiento de un agua, pero un agua extraña que no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Era un agua de las fuentes de abajo, realmente estaba en consonancia con ellos. Ahí se practicaba una cuestión, una religión en ese momento y surgían esos milagros, pero eso no es de Dios, no tenía nada que ver con Dios, porque si no el Señor lo hubiera aprobado. Entonces ahí donde él sacó a esa persona que estaba ahí y le dijo que él la iba a limpiar y fue limpio, era Mateo 1:15. Voy a buscarlo aquí para que tengamos más precisión. Es Marcos 1:15, aquí lo tengo. Marcos 1:15. Marcos 1:15, Juan 5:3, ya se lo leímos, Juan 5:3, es el que viene ahora.
Dice aquí, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, practicaban una cuestión extraña, porque un ángel de tiempo en tiempo venía al estanque y agitaba el agua, hacía una agitación en el agua, una agitación extraña, no era la misma que estamos hablando del Señor, y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, cuando el Señor lo vio acostado en el versículo 6, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Entonces el enfermo le respondió, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo soy el que sano, no es eso. Entonces, esas aguas extrañas te pueden dar una apariencia como está distorsionado de realidad, pero en el fondo estás en lo mismo. O sea, puede ser sano, sí, en el momento puede tener la sanidad que recibe, pero o sea, no ha salido del vientre de la tierra. Entonces dice Pedro 3:20, dice que lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense que ya Pedro está remitiendo a eso. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, o sea, nos mete en el reci, no es que ya lo que te bauticiste ya está todo listo, sino estamos ya mostrando con nuestras obras que estamos comprendidos en esa materia. Entonces dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Rechazar el bautismo, como lo hicieron los fariseos en Mateo 3:7, con lo que le decía a Juan, que era una generación de víboras y quien les enseñó a huir de la era venidera. Mateo 3:8 le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya. Rechazar el bautismo así intencionalmente es rechazar el nuevo nacimiento. No estamos hablando de obligatoriedades ni nada, porque lo que hemos hablado es el que nace de nuevo, el que es traído por Dios. Muchas personas en el tiempo antiguo no pudieron bautizarse por algún motivo y eso no lo está apartando del plan de Dios de ninguna manera. Pero hacerlo cuando hay la posibilidad de rechazarlo, pero como intención, ya eso es como rebeldía, y eso sí ya es rechazar el nuevo nacimiento y no querer participar en nada de la Escritura. Eso es que Gálatas 3:22 dice que la Escritura encerró todo lo encerró bajo pecado. O sea, ahí vemos todo ese principio, para que nosotros veamos que la promesa del Señor, que es la fe en Yeshua, que esa fe fuera dada a nosotros los creyentes. Gálatas 3:22. Porque antes que viniese la fe, Gálatas 3:23, estábamos confinados, sujetados bajo aquella ley, bajo la ley de la distorsión. Ya, porque no era la ley de Dios, era la distorsión. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando del plan de Dios original, que era andar en su camino hasta que fuéramos embellecidos, el edificio estuviera ya todo embellecido, blanco y resplandeciente. Entonces, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. O sea, envió acá que nació de una mujer, nació de mujer y nacido bajo la ley. La ley, no está hablando de Torah, bajo la ley de nacer de un útero, o sea, de salir de lo profundo. Fíjense ustedes cómo el Señor se mete aquí también, y hace como nosotros venimos de lo profundo. Entonces, ahí vemos nosotros esa gran diferencia, que es ser justo y ser tamín, porque el diablo fue tamín. Dice que estaba ahí en las alabanzas de Dios, él era tamín, pero fíjense hasta dónde llegó. Entonces, que se crea muy fuerte en las Escrituras, fíjense que no caiga. Ya, el Señor es más que tamín. O sea que hasta lo que puede llegar una criatura hecha por Dios es hasta lo tamín. Pero de ahí para arriba, solo Dios. Entonces él fue desechado por esta razón también. Bueno, hermano,
Nos despedimos de ustedes, gracias por estar siempre acompañándonos y por estar participando de esta gracia que el Señor desde tiempo antiguo diseñó para nosotros, hermano. Shalom para todos.